Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a la cápsula número 1. Mi nombre es el docente Yair Steven Rodríguez Osorio, quien les va a estar impartiendo Geometría 2, lo cual vamos a ver muchos temas relacionados a la materia, enfocado a muchos temas tridimensionales. Vamos a empezar con la presentación de las diapositivas. Si me lo permiten, voy a compartir el material. Muy bien. Ok, bien. Como mencionaba, era la cápsula número 1, geometría número 2. Esta materia se va a prestar que vamos a estar viendo muchas especializaciones técnicas, algunas teóricas, lo cual lo vamos a ir llevando al mundo del campo laboral. Tengo experiencia en el campo laboral, chicos. Estuve 2 años, casi 3 años, perdón, trabajando en una empresa petrolera que se dedicaba a la producción de TP y TR, de tubo de revestimiento y de producción, lo cual ellos se encargaban de extraer, perdón, el petróleo del subsuelo de la tierra, lo cual generaban diferentes tipos de eh, trabajos que se empleaban algunas maquinarias y empleaba hacia en el ámbito petrolero muchas funciones sobre la vida cotidiana. ¿Ok? Vamos a empezar. Vamos a ver cuál es nuestro objetivo. Desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar y comprender y aplicar los conceptos y propiedades geométricas analíticas y del espacio mediante el estudio de las figuras bidimensionales y tridimensionales. La recta, la circunferencia, las cónicas y los cuerpos geométricos, fortaleciendo el razonamiento lógico matemático y la resolución de problemas en contextos académicos y de la vida cotidiana. Como observamos, son muchos temas que ya conocemos. Circunferencia ya la conocemos, las cónicas debemos de saber por lo menos qué significa, los cuerpos geométricos, algo muy sencillo, y obviamente mucho va el tema de razonamiento. La materia se va a prestar, chicos, que se va a enfocar más a geometría analítica, es decir, cuestiones más teóricas sobre el desarrollo y la aplicación de la geometría. Vamos a empezar. Nuestra unidad número 1, vamos a hablar sobre el espacio tridimensional, que va enfocado en los siguientes temas. Cuando hablamos de tridimensional, ¿qué se nos viene a nuestra cabeza, no? Un enfoque de una figura que se vea en 3 dimensiones, ¿no? Lo cual lo podemos seguir comparando en diferentes maneras, pero nosotros tenemos que entender que al incluir 3 dimensiones tenemos que aplicar 3 literales. ¿Qué son las literales? Son aquellas expresiones incógnitas que se expresan con letras, lo cual en esta ocasión vamos a enfocarnos con X, Y y Z. Las coordenadas tridimensionales permiten localizar con precisión cualquier punto dentro del espacio utilizando 3 valores numéricos. Es decir, por el momento no se le da un valor determinado dependiendo de la circunstancia, por eso se le coloca una literal. La literal es lo que se coloca la famosa X, Y, Z, A, B, C, D, cualquier letra que ustedes quieran ponerle. Regularmente se utilizan esa más por enfoque general, pero si el día de mañana ven un ejercicio con A, T, R, es lo mismo, o sea, no tiene ninguna aplicación diferente. Algunas fórmulas sí te lo manejan con X y Z porque existen algunas constantes que utilizan unas letras, entonces ya se pierde ahí la sincronía o la sucesión de ser, ¿no? Entonces es importante que lo vayamos entendiendo de esa manera. Este sistema se basa en la necesidad de representar posiciones reales que no pueden explicarse en un plano, como estructuras arquitectónicas, trayectorias de vuelo o modelos geométricos. El sistema de referencia tridimensionales ayuda a interpretar correctamente la distancia y dirección de un punto respecto a un origen común. Y lo voy a citar de esa manera. Es un sistema de referencia tridimensional que ayuda a correctamente identificar una distancia y derecho. No es más que ello. Si nosotros hablamos en un sistema plano, que es 2D, no podemos decir que podemos medir muchas cosas. Es decir, si yo mido una casa, obviamente lo voy a medir de manera tridimensional. ¿Por qué? Porque una casa puede tener alturas, un piso, 2 pisos, 3 pisos, dependiendo la circunstancia, ¿no? Pero si yo una casa la quiero medir 2D y tiene muchos pisos, muy difícil pueda medir todas las estructuras que están en ellas conservadas, ¿no?
Perdón. Sistema cartesiano tridimensional. Sabemos que un sistema cartesiano, como bien lo conocimos, existe X y Y, lo cual ese es el común, donde X y Y es solamente una línea recta y horizontal, perdón, vertical y horizontal, lo cual me señala números positivos, números negativos, pero en la tridimensional agregamos una que se llama Z. El sistema cartesiano tridimensional está conformado por tres ejes perpendiculares entre sí, el eje X y el eje y el eje Z. Estos ejes se cruzan con un punto llamado origen. Cuando hablamos del origen, siempre es el punto cero, es decir, de donde parte toda la recta, ¿no? En este caso, conocíamos que anteriormente en el cuadro cartesiano común, podemos decir que es cero cero. Pero ahorita como estamos agregando un eje diferente, tenemos que especificar lo que es perdón, 0,00, ¿vale? Es importante que lo veamos atendiendo sobre esta parte. Cada punto en el espacio se identifica mediante un triple ordenado, X, Y, Z, donde cada valor indica el desplazamiento del punto respecto a cada eje. Este sistema divide el espacio en 8 regiones, conocidas como octatas. No sé si alguna vez lo habían identificado o escuchado. Su implementación o su objetivo al poner tres ejes es eso, la identificación de 8 regiones. Muchas veces, como mencionamos en un momento el ejemplo de 2D y 3D, es mejor, ¿por qué? Porque podemos ver más especializaciones técnicas en diferentes medidas. Vamos a ver cómo se representa y cuáles son sus aplicaciones. En la representación de puntos en el espacio tridimensional se realiza mediante el uso de un triple ordenado, X, Y, Z, el cual indica la posición exacta de un punto con respecto a los tres ejes del sistema cartesiano. Para ubicar un punto, primero se localiza su valor en el eje X, después desplaza la dirección indicada por el eje Y y finalmente se considera la altura o profundidad determinada en el eje Z. Vamos entendiendo para qué se agrega un tercer eje. Como observan, XY me va a marcar de un punto A a un punto B. Pero Z, ¿cuál es su finalidad? Altura, profundidad. Muchas veces cuando aplicamos cualquier medición en un cuadro cartesiano común, en X y Y, no podemos aplicar la altura. De igual manera, tampoco la profundidad. Z para eso sirve, para poder profundizar y medir más exactamente todas estas mediciones que son un poquito más a escala. ¿Ok? Es importante incluso el orden, cómo lo estamos colocando, porque ahí nos estamos dando cuenta cómo se aplica cada una de ellas. Este tipo de representaciones permite analizar la relación espacial entre diferentes puntos, calcular distancias en el espacio y describir trayectorias. Las coordenadas tridimensionales tienen múltiples aplicaciones prácticas. Sí, hoy en día, si hablamos en cómo realizar cualquier medición, hablando en la vida cotidiana, este enfoque es el único y el más sencillo para entender cómo medir cualquier situación de este tipo, ¿no? Como en la elaboración de planos arquitectónicos, el diseño de piezas industriales, la programación gráfica en tercera dimensión y el análisis de movimientos en física. Gracias a este sistema es posible modelar situaciones reales con mayor precisión matemática. Chicos, les quiero compartir. Cuando estuve laborando los 3 años en una empresa petrolera, también estuvimos en el área de calibración y calidad, donde a veces tenemos que diseñar nuestras propias piezas. En el mundo laboral, hablo ya en el campo, muchas veces hay piezas que necesitas y hay de dos. O, o va a tardar en llegar o no existe. A veces son resoluciones técnicas que tenemos que solucionar en su momento. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos una aplicación donde lo podemos congeniar sobre qué material. Es decir, tengo una filtración en un tubo por un empaque.
Ese empaque está en Estados Unidos, o perdón, en China. Tarda una semana y tenemos que entregar ese trabajo esa misma semana. ¿Qué hacemos? Buscamos qué tipo de material puede reemplazar el empaque y diseñamos, obviamente, en un laboratorio o en un taller, las especificaciones de ese empaque que necesita llevarlo, ¿no? Obviamente, no es decir que ya solucionamos el problema. Cuando se vaya a entregar el trabajo, tenemos que especificar y en observaciones, porque entregamos una lista de incidencias o de situaciones que pasaron, que es muy común, chicos. A veces los proyectos no se entregan por completo, siempre hay deficiencias. Obviamente, tenemos que solucionarlo cuando sea debido. Nosotros vamos a pedir el empaque, o sea, eso es de. Pero en el momento tenemos que ensamblar. ¿Por qué? Porque tenemos que terminar el trabajo y realizar otras pruebas para que realmente el trabajo sea por completo, ¿no? Obviamente, incluso si tú no haces una medición muy exacta del empaque, aunque el empaque pueda ser un poquito sencillo de hacer porque es un empaque, mm, si no hay un cálculo exacto o eh, una resistencia, porque ese es el objetivo de un empaque, pues no sirve y va para atrás todo tu trabajo y tienes que volver a iniciar, o si no, en dado caso que no se pueda, esperar. Pero muchas veces en el campo lo solucionamos, como igual a veces empiezas a tener la práctica y sabes por dónde, y sabes qué regularmente falla, ya es como que se comparten experiencias que han pasado en el mundo laboral, ¿no? Bien, vamos a empezar en ecuaciones de planos y rectas en el espacio. Una recta en el espacio se define como un conjunto infinito de puntos que siguen una misma dirección tridimensional, mientras que un plano no es una superficie plana que se extiende indefinidamente y contiene infinitas rectas. En geometría analítica del espacio, esos elementos permiten describir formas, límites, trayectorias de manera matemática. La relación de rectas y planos es fundamental, ya que una recta puede estar contenida en un plano, ser paralela o a él intersectarlo de un punto. El estudio de estas relaciones facilita la comprensión de estructuras espaciales y es esencial en áreas como ingeniería, la arquitectura, la física, donde se analiza el comportamiento de objeto en el espacio. ¿Qué es esto? No es más que estos elementos permiten formas, límites y trayectorias de manera matemática. Las ecuaciones de planos y recta en el espacio, ese es su objetivo primordial. La ecuación de la recta en espacios tridimensionales, las ecuaciones de la recta, permiten describir matemáticamente su posición y orientación. Una recta determina mediante un punto por el que pasa y un vector de dirección que indica hacia dónde se extiende. A partir de estos elementos se construyen ecuaciones paramétricas, las cuales expresan las coordenadas de cualquier punto de la recta en función de un parámetro. Estas ecuaciones son especialmente útiles para analizar situaciones como el paralelismo y la intersección entre rectas, así como para resolver problemas relacionados con distancias territoriales. Han escuchado las líneas paralelas, que muchas veces se conjugan sobre las dimensiones, en este caso en cuadros cartesianos. En aplicaciones reales, las ecuaciones de la recta se utilizan para representar movimientos lineales o direcciones de fuerza y recorridos en el espacio. Todo esto ayuda a que las ecuaciones de la recta en espacios tridimensionales se puedan congeniar entre sí y puedan solucionar alguna problemática que existe sobre la trayectoria desde un inicio hasta un final, ¿no? Ahora sí, vamos a entrar que la ecuación de plano y determinación de aplicaciones prácticas, cómo se conjuga. En la ecuación del plano tenemos algo que se llama fórmula general, lo cual va representando sobre AX más BY y XZ. Es decir, se toman las tres literales o las tres incógnitas que se dan, más D, que muchas veces la D tiene un papel muy importante porque si no se desarrolla de esa forma correcta, no puede aplicarse la fórmula general. Es igual a cero y permite representar cualquier superficie plana tridimensional. Los coeficientes A y B y C indican las orientaciones del plano, es decir, hacia dónde va a ir, mientras que la D determina su posición respecto al origen. Siempre es la posición lineal que se pueda representar desde el punto de origen. Un plano
Puede definirse a partir de tres puntos que no estén lineados, o mediante un punto y un vector normal. El uso de las ecuaciones del plano es fundamental para estudiar intersecciones entre planos y rectas, así como analizar superficies en distintos contextos. En la práctica, estas ecuaciones se aplican en el diseño de estructuras y construcción de superficies arquitectónicas, el análisis de campos físicos y representación de objetos. En programas de diseños tridimensionales que su estudio permiten comprender mejor la organización y el comportamiento del espacio geométrico. Bueno, chicos, hasta aquí tenemos la cápsula número uno, perdón. Es importante que vayamos entendiendo y comprendiendo sobre la determinación y aplicación de estas nuevas temas a mencionar, ¿vale? Vamos a estar viendo mucho geometría sobre la parte tridimensional. Como ya observan, hoy vimos solamente fórmula general. Hasta luego, que tengan excelente día.